Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video explicativo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llaman las series verbales y los campos semánticos. Ambos son parte del razonamiento verbal. Quizás te preguntes para qué es necesario aprender esto. Pues esto te va a ayudar a que tú puedas reconocer, puedas inferir ciertos conocimientos. Dos, tú puedas utilizar lo que tienes alrededor en tu contexto literario para que puedas resolver también ciertos ejercicios. Entonces, en ese sentido, es importante diferenciar qué es una serie verbal y qué es un campo semántico. Vamos a iniciar hablando sobre las series verbales. Estas series son conjuntos de palabras que van a estar organizadas de manera lógica, es decir, van a tener algún tipo de unión semántica, de unión conceptual entre cada palabra. Además que esta unión tiene que ser coherente, ya que van a mantener entre sí una relación semántica específica, es decir, van a cursar la categoría gramatical. Estas palabras no están juntas porque sí, no están juntas por azar, sino que tienen un criterio en común que permite establecer esa secuencia, clasificación o relación de sentido. En una serie verbal yo voy a poder encontrar palabras relacionadas entre sí, va a haber una relación lógica que las va a unir y el orden va a ser, no va a ser casual, sino que va a tener una razón de ser. Las series verbales principalmente se usan para el razonamiento verbal, para identificar las diferentes relaciones de significado, para tener una comprensión léxica, para evaluar la aptitud verbal que uno tiene y para desarrollar el pensamiento lógico-lingüístico. Entre sus funciones de las series verbales está identificar relaciones de significado que une a esas palabras, clasificar a las palabras correctamente según su lógica, según su relación semántica, reconocer los patrones semánticos, es decir, si tú tienes un grupo de palabras que dice frío, calor, lluvia y nieve, reconoce qué tipo de patrón hay entre esas palabras, qué está sucediendo, qué les une a esas palabras. Y por último, pues inferir reglas de asociación. Las reglas de asociación se van a inferir a partir de que tú comprendas cuál es el tema, el concepto del grupo de palabras y automáticamente inferiste esas reglas de asociación. Cuando hablamos de una serie verbal y de la resolución de ejercicios de esto, es importante descubrir la relación que une estas palabras, no solamente su significado, sino qué relación une a estas palabras para que sean una serie verbal. Bien, ahora vamos a un campo semántico. El campo semántico es un conjunto de palabras también, pero que van a compartir un rasgo común de significado. Es decir, van a pertenecer a una misma área conceptual o a una misma temática. Estas palabras pueden ser sustantivos, verbos o adjetivos, pero todas van a estar relacionadas con el mismo concepto general. En cambio, en una serie verbal es un conjunto de palabras que no necesariamente son las mismas, pero que sí van a mantener, pues como dice acá, van a tener una relación. En un campo semántico, sin embargo, vamos a respetar la categoría que tiene y vamos a elegir si es sustantivo, si son verbos o son adjetivos. Cuando hablamos de este tipo de palabras, es importante que recuerdes que en un campo semántico nos vamos a basar en la semejanza de significado y no así en la función gramatical. ¿Qué tipos de palabras puedo encontrar yo? Si yo te doy la palabra escuela, el campo semántico escuela, tú me tendrías que decir entre sustantivos o entre verbos o adjetivos que pertenezcan a escuela. Por ejemplo, entre sustantivos para escuela yo puedo decir cuaderno, lápiz, pizarra, profesor, estudiante, aula. Entre verbos que van dirigidos a lo que es escuela yo puedo decir aprender, enseñar, comprender, escribir. Y entre adjetivos que yo puedo utilizar para escuela diré bien, mal, regular, excelente, bueno, malo. Entonces un campo semántico es una serie de palabras que van a tener un rasgo en común y van a compartir también una categoría gramatical. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la serie verbal y el campo semántico? Si bien se parecen mucho, ambos son conjuntos de palabras, en la serie verbal vamos a encontrar orden lógico. En cambio, en un campo semántico no hay un orden, sino que las palabras que están dispuestas según una categoría gramatical y un mismo concepto. En una serie verbal vamos a tener una relación específica.
Vamos a encontrar esa relación y vamos a buscar que las otras palabras también cumplan esa. En cambio, en un campo semántico va a haber también una relación, pero de tema, no así de concepto, sino de tema. En la serie verbal vamos a basarnos en una regla y en el campo semántico nos vamos a basar en el significado. En una serie verbal vamos a usar nuestro razonamiento para encontrar la respuesta y en un campo semántico vamos a usar la clasificación. ¿Pero qué clasificación? Existen diferentes tipos de relaciones verbales. Por ejemplo, la primera relación se llama por su uso o por su función. Estas palabras se van a relacionar porque se van a juntar o van a cumplir funciones complementarias, es decir, uno complementa al otro. Por ejemplo, cuchillo, tenedor, plato. Ambos se usan encima de un plato para comer. Relación por lugar. Estas palabras van a estar vinculadas por un espacio o por un entorno que comparten en común. Por ejemplo, aula, colegio, universidad. Aquí es importante que asocies dos palabras, creciente cuando va hacia arriba y decreciente cuando va bajando. Entonces, cuando hablamos de relación por lugar, estamos hablando de una relación creciente, aula, colegio, universidad. Relación por profesión o rol, que van a ser aquellas que están representadas por roles asociados a una actividad o a un ámbito laboral, o puede ser también un oficio. Por ejemplo, médico, enfermero, paciente. Igual tenemos una serie verbal donde está dirigida por su profesión o por el rol que cumple. También tenemos la relación de parte-todo. Estas van a representar una parte y un todo de algo. Es decir, el todo ese es el concepto más grande y la parte es el concepto pequeño que está dentro del concepto grande. Por ejemplo, rueda, auto. Rueda es parte del auto, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, madera, ropero, puedo decir frazada, cama, puedo decir sala, casa, que es una relación de parte-todo. Relación de secuencia o proceso. Estas palabras exigen que haya un orden temporal o algo lógico. Secuencia o proceso significa que algo le sigue a algo. Por ejemplo, infancia, adolescencia, adultez. Hay una secuencia en esa serie verbal, por lo tanto, lo que le va a unir, el concepto que les une, son las etapas de la vida. Y por último, las relaciones de jerarquía. Se le llama así porque nos habla de mayor a menor importancia, una vez más creciente o decreciente, ¿no? Por ejemplo, director, docente, estudiante. Bien, ¿qué errores puedo cometer yo al realizar series verbales? A veces confundo el campo semántico con la serie verbal. Quizás no logro identificar la regla que los une. Puedo mezclar relaciones distintas en una misma serie o simplemente me guío por el tema y no por la función. Es importante que recuerdes que esto no se debe guiar solamente por el tema, sino que debes analizar todas las palabras. Bien, vamos a pasar ahora a hablar sobre otro tema importante que es la perífrasis verbal. Una perífrasis verbal es una construcción sintáctica compleja, pero que va a estar formada por dos o más verbos. Tú ya sabes lo que es una perífrasis. La perífrasis es quitar, es eliminar algo que ya se ha dicho, que ya se supone, que se sobreentiende. Entonces, cuando hablamos de una perífrasis verbal, estamos hablando de que son una sola unidad verbal. Hay un significado global que los une y se puede interpretar el siguiente significado sin necesidad de utilizar el verbo otra vez. En una perífrasis verbal nosotros vamos a tener un verbo auxiliar que va a perder de manera total o parcial su significado técnico, o sea, lo vamos a quitar. El verbo principal va a aportar el significado total de todo lo que es la acción. No vamos a necesitar al otro verbo porque es un verbo que ya nos está indicando lo que ha sucedido. Ambos verbos, que si bien van a estar dentro de la oración, no pueden separarse ni analizarse de forma independiente porque uno va a depender del otro. El principal va a ser el que manda y el que vamos a eliminar pues va a crear la perífrasis. ¿Cuál es la estructura formal de una perífrasis verbal? Su fórmula más importante es verbo auxiliar más el nexo y más el verbo principal. El nexo muchas veces es opcional, no siempre aparece dentro de la perífrasis, pero si apareciera el nexo va a ir en medio de los verbos auxiliares. El nexo por lo general es un signo de puntuación, punto y coma por lo general. Cuando hablamos de las formas no personales del verbo principal, es decir, la forma del verbo auxiliar, vamos a hablar del infinitivo, del gerundio o del participio, es decir, formas que no necesariamente están conjugadas. Y los nexos pueden ser desde una preposición hasta un signo de puntuación o simplemente inexistente, pero que se entiende que es perífrasis.
¿Qué diferencia hay entre una perífrasis y un verbo simple? La perífrasis verbal va a utilizarse de esta manera. Por ejemplo, voy a estudiar, que donde voy a tener que ir físicamente nos está indicando que es un futuro inmediato. No lo estoy haciendo todavía, lo voy a hacer recién. En cambio, un verbo independiente pues me indica la acción directa. Por ejemplo, voy a la biblioteca a estudiar. Por lo tanto, el verbo ir mantiene el hecho de la acción de ir sin necesidad de dejarme ninguna duda. ¿Qué tipos de funciones semánticas cumple la perífrasis? Una perífrasis verbal nos va a permitir expresar con mayor precisión el tiempo, el aspecto, la modalidad o la actitud del hablante. En ese sentido, ¿qué tipos de perífrasis verbales yo puedo encontrar? Primero puedo encontrar perífrasis aspectuales, o sea, vamos a analizar el aspecto, el momento o el desarrollo de la acción. La perífrasis de inicio. Expresan estas el comienzo de una acción. Por ejemplo, voy a salir, empiezo a leer. Indican una acción futura inmediata o un inicio. Nos está indicando que algo va a suceder inmediatamente. La perífrasis de duración o de desarrollo. Esta perífrasis me indica que hay una acción en progreso. El gerundio se utiliza en esta etapa. Por ejemplo, estoy leyendo. He empezado, todavía no he terminado y no hay un fin específico. 3. La perífrasis de término, que va a expresar una acción finalizada o completa, es decir, se acabó, ya no hay más. Por ejemplo, acabo de llegar o he terminado de escribir, señalan el cierre o culminación de la acción verbal. Luego tenemos a las perífrasis modales, que van a hablar sobre la actitud del hablante frente a la acción. Por ejemplo, vamos a tener a la perífrasis de obligación, que es aquella que establece una necesidad o una impresión o un deber frente a lo que se está diciendo. Tengo que estudiar. Es decir, ahora lo estoy analizando, lo estoy afirmando. Perífrasis de posibilidad o de probabilidad. Expresan dudas, probabilidades y no se deben confundir con una obligación, sino que expresa una duda. Debe de haber salido. No necesariamente en formato de pregunta, ¿no? Por ejemplo, puedo estar equivocado, que es una probabilidad y no una obligación. Y la perífrasis de intención, que expresa el propósito del hablante frente a la acción verbal. Por ejemplo, pienso estudiar medicina. Esa es mi intención. O voy a mejorar mis notas. Es una intención que el hablante está expresando mediante la perífrasis. Cuando hablamos de los errores de las perífrasis modales o las perífrasis verbales, muchas veces cometemos errores. ¿Qué errores puedo cometerlas? Confundo la perífrasis con un tiempo compuesto. No siempre la perífrasis usa un tiempo compuesto. Puede admitir en ciertos casos, pero no en todos. Por ejemplo, he comido no es una perífrasis, sino que es un tiempo verbal compuesto. Muchas veces tendemos a separar la perífrasis, ¿no? Por ejemplo, puedo decir voy a rápidamente estudiar. No es necesario utilizar, simplemente puedo decir voy a estudiar y ya automáticamente sé que va a suceder en ese instante. Podemos interpretar literalmente el auxiliar. Por ejemplo, voy a estudiar. Estoy hablando de que voy es el verbo ir, por lo tanto va a haber un desplazamiento físico. Entonces no debo utilizar el verbo auxiliar sin necesidad. ¿Qué análisis puedo tener yo sobre la perífrasis en una oración? Es importante que analices la oración, que saques el verbo auxiliar, el principal, el tipo de perífrasis que se está usando y el valor semántico que tiene, ¿no? Es decir, es una acción en proceso, es una acción terminada, es una acción que está realizándose. ¿Por qué es importante manejar las perífrasis verbales? Es importante porque nos ayuda a enriquecer nuestra expresión oral y escrita. Permite que tengamos mayor precisión semántica, es decir, en cuanto a significado, y va a ayudarnos a mejorar la comprensión lectora. Además que nos analiza y facilita el análisis gramatical y es clave en una evaluación de razonamiento verbal. Las perífrasis verbales son estructuras gramáticas complejas, no difíciles, no imposibles, pero sí complejas, que nos permiten expresar diferentes matices temporales, aspectuales o modales con mucha más precisión. Su correcta identificación va a exigir de nosotros que analicemos no solo la forma, sino también el significado global de la construcción, lo que lo convierte, queridos oyentes, en un elemento fundamental del estudio avanzado del verbo. Esto ya es un nuevo nivel del verbo, ya no hablamos de cosas simples, sino que hablamos de cómo el verbo se transforma para decir cosas específicas del sujeto. Bien, hasta acá nuestro video, espero que te haya sido de mucha ayuda, nos vemos en un siguiente. Gracias por tu atención.